Estamos conversando sobre los 3 años del presidente Funes en materia económica y estábamos diciendo entonces que en vista que la situación es bien complicada, pues que veamos para adelante, que veamos los últimos 2 años. Y entonces siempre está esa disyuntiva que hablábamos de la cita de Keynes, de que en el largo plazo, Claudio, todos en el largo plazo estamos muertos, ¿verdad? Entonces, a veces como que no deja uno de pensar que está bien el largo plazo, pero también hay que enfrentar el corto plazo, ¿verdad? Que es una situación complicada. Claro, si bien Keynes tiene bastante razón, también la tiene don Abraham Lincoln, que dijo que el estadista no es el que toma decisiones y gobierna para la próxima elección, sino que para la próxima generación. Yo creo que no nos debemos confundir, que el futuro no se construye así poco a poco, mirando hacia allá. Uno empieza a construirlo hoy día, solucionando los problemas de hoy día. Eso es algo fundamental. Entonces, ¿cómo me parece a mí que debemos mirar la forma de arreglar nuestros problemas? Decidamos en qué queremos ser buenos como país, en qué nos queremos destacar, cómo queremos participar en este concierto mundial de la globalización, que nos guste o no nos guste. Así es el mundo ahora. Una vez que sabemos esto, en qué queremos ser buenos y en qué nos vamos a especializar, entonces, si voy a mejorar la educación, tiene que ser con un objetivo específico. No es lo mismo que el país decida hacer, vamos a colocar 2 extremos como para poder ilustrar en forma extrema, porque ahí se ve mejor. Si vamos a ser solamente un país experto en turismo, la educación tiene que ser en antropología, en historia, en idiomas, en ser muy atentos, muy amables. Si queremos ser un Silicon Valley de investigación tecnológica, la educación ya va más para la matemática, para la física, aprender a pensar, investigar. Eso son 2 cosas distintas. Pero no nos podemos seguir discutiendo que si la educación, que si vamos a colocar esto que es de inclusión social o no es de inclusión social. Tenemos que prepararnos para participar en el mundo con decisión y ganar. Ojo, que Hillary Clinton escribió un artículo en noviembre del año pasado, incluso el señor Burns, que es otro de los tanques de pensamiento de Estados Unidos, deja en claro que el centro de atención estratégica de los Estados Unidos en lo que es económico, político y militar va a ser el Pacífico. Y nosotros estamos en el lado del Pacífico. Tenemos una buena posición. Somos bien pequeñitos, pero podemos ser una fantástica cabeza de playa cuando haya necesidad de los otros grandes inversionistas de encontrar cómo penetrar a los Estados Unidos. No lo hemos visto eso. Luego, tenemos que indudablemente solucionar el problema fiscal. Si no solucionamos el problema fiscal, esa es una razón de incertidumbre, de desconfianza. Y ojo, junto con el problema fiscal está el problema de las pensiones. Claro, a la gente joven en este momento tú le dices, cuidado que usted va a ganar menos cuando sea viejo. Yo me recuerdo cuando joven decía, que me interesan a mí las pensiones, ese problema de los viejos. No, cuidado, que tú estás construyendo tu futuro también desde ahora. Luego tenemos que generar confianza en la actividad económica. Lamentablemente, declaraciones estridentes, medidas inadecuadas, generan desconfianza. Y cuando hay desconfianza no se atrae la inversión privada. Y en ese sentido tenemos que ver cómo reforzamos la libertad económica, cómo vamos a facilitar la forma de hacer negocios, romper con el burocratismo. El burocratismo es la enfermedad de la burocracia. Tenemos que ver cómo somos más competitivos, cómo reducir la percepción de corrupción en el país y de mala gestión pública. Esto me lleva a demandar que tenemos que mejorar la institucionalidad y junto con mejorar la institucionalidad lograr que funcione. No sacamos nada con tener buenas leyes, buenas instituciones, si no funcionan como corresponde. Entonces, en la medida que funciona la institucionalidad, se reducen los costos. Confianza, menores costos de operar en el país, se atrae la inversión, pero con una visión de futuro, porque si no, podemos estar cuando estamos en una tormenta de nieve, que uno cree que va avanzando porque está caminando y está dando vueltas en círculo. Se desgasta y los otros le sacan ventaja. Dicen, Rafael, a veces que el problema económico de El Salvador tiene solución política y no necesariamente económica.
Y cuando vemos nosotros a nuestra clase política y vemos esa desconfianza que generan por esa falta de visión de largo plazo, como que ahí encontramos parte de la solución, ¿verdad? ¿Tú crees que puede haber un cambio en la clase política salvadoreña como para generar esa visión de nación de largo plazo? Yo quisiera que eso sucediera. De que eso suceda a que suceda pronto, hay una gran diferencia. Hemos tenido un avance notable con la resolución de la Sala de lo Constitucional en que hubo una pequeña apertura para que votaran por bandera, pero no votaran por bandera, perdón, sino que por bandera y por cara. Pero hemos visto pocos cambios en la Asamblea Legislativa, hemos visto pocos cambios en los partidos, hemos visto que más o menos son las mismas caras quienes siguen manejando. Y veo difícil que esta gente que tiene poder todavía lo vaya a soltar porque sí. El poder es muy difícil de soltarlo, a menos que se lo quiten. Tengo la esperanza de que la demanda ciudadana, la demanda de la democracia que va a las calles, la democracia que se manifiesta por las instituciones, la democracia que se exige en las redes sociales, va a irlos moldeando un poco, porque saben que se están jugando su futuro político, porque el voto en las urnas va a ir siendo cada vez más ganado y menos obediente como valga la redundancia, como ganado, pero ganado vacuno, ¿verdad? Pero los cambios tan inmediatos no los veo. Aún el partido que más renovación tuvo de diputados en esta legislatura es Arena. Sin embargo, en Arena no veo que las caras nuevas que hayan llegado estén ocupando las plazas. Vamos a ver cómo les dan apertura. Se sabe que al interior de los partidos hay pugnas tremendas de poder. Son juegos de poder básicamente entre unos y otros para atrincherarse, para hacer mayoría. Se habla de tránsfugas de un partido, se habla de tránsfugas de otro. Ninguna de esos movimientos pareciera ser un movimiento sano. Todos esos movimientos parecieran ser movimientos para que grupos consoliden poder y obtengan beneficios económicos y proporcionen a otros beneficios económicos de los que ellos participan, de manera que ese es un gran problema, y yo creo que es un problema que hay que, en la medida en que logremos que las cosas sean más transparentes, hay que sacar el jugo a esta ley de transparencia, aunque tenga sus deficiencias. En la medida en que se expongan las cosas, va a ser más difícil que los políticos sigan dentro de ese juego. Pero la serpiente, antes de morirse, todavía puede picar mucho y sigue siendo peligrosa. Sí estoy convencido de que una mejoría de la clase política y que la clase política llegue a hacer lo que debe hacer, que es servir y no servirse de, es fundamental para arreglar las economías de los países. ¿En qué estábamos antes? En ser una economía abierta, en ser una economía competitiva, en ser una economía social de mercado. No había tanto esa discusión ideológica, porque estaba como descontado de que la economía estaba para hacer dinero y mejorar, con ese dinero, mejorar las condiciones humanas en que viven los menos favorecidos. Pero el discurso ideológico, sea cierto o sea una mampara para lograr cosas políticas, sigue prevaleciendo. Y esto definitivamente ya no es un tema de derechas y de izquierdas. El tema de izquierda virtualmente desaparece, el FMLN pierde sus referentes, el presidente Chávez está por desaparecer más temprano o más tarde, su modelo, el otro referencia que es Cuba, pues también se acaba. El comunismo no ha sido en ningún lugar del mundo pues eficiente. El modelo de Ortega sí podrían tratar de seguir, que es un modelo que aquí realmente no queremos, pero desaparece. Entonces debiéramos de enfocarnos más en el tema de derechas e izquierdas, entre los decentes y los no decentes, entre los que queremos democracia e institucionalidad y los que no quieren democracia e institucionalidad, entre los que queremos transparencia y entre los que quieren opacidad para poder hacer lo que los políticos han estado acostumbrados a hacer. Ese creo que es en lo que debemos de concentrarnos en los siguientes
meses y años. Julio, en las universidades, cuando uno tiene más relación con los jóvenes, y tú tienes bastante relación, por supuesto, sos joven, se percibe un ambiente diferente, ¿verdad? Por lo menos de espíritu somos jóvenes, ¿verdad? ¿Cómo ves tú a los jóvenes hoy en día? ¿Tienen una mayor conciencia de esto? ¿Tienen un mayor alejamiento de ideologías? ¿Por dónde los estás viendo los jóvenes para encauzarlos? Hay varios perfiles y depende también del tipo de escuela al que nos refiramos, pero en general podemos decir que hay un menor apego a ideologías, menor conocimiento también de las ideologías, puede ser también que por desconocimiento, pero sí hay un menor apego a ideologías. La gente es mucho más individualista que antes, pero no por un deseo de superación, y eso lo observo día con día, sino más bien por un acomodamiento a su nivel de vida. Quieran o no, muchos, El Salvador de hoy no es el mismo El Salvador de hace 15 años o de hace 10 años, y un joven hoy tiene mucho más oportunidades que hace 15 o 10 años. O sea, eso es una realidad. Pero ha provocado en los jóvenes en muchas ocasiones un conformismo por el acceso a cosas, medios de comunicación, computadoras, el acceso a internet, smartphones y cosas así, que son mucho más normales hoy en día que antes. En ese sentido, pasándonos a la parte política, existe un desapego ideológico y también un desconocimiento de la realidad nacional, sobre todo porque se suele decir desde los jóvenes que la política es sucia, este típico discurso de no me interesa y no me quiero meter, es por definición sucia y no puedo tener un impacto ahí. También creo que los jóvenes sí tenemos en muchos casos un genuino deseo de ayudar, pero hay poca costra, si le podemos llamar así, para aguantar palo en el corto plazo. O sea, el reto de impactar en la política pública, y no solo en los partidos, sino en otros ámbitos de la política pública, pues puede conllevar fracasos de corto plazo, derrotas, ¿verdad? Pero y muchos jóvenes se rinden a la primera. Simplemente no quieren continuar sabiendo de política y se aíslan en sus mundos individuales. Pero sí creo que hay un mayor desapego ideológico, si bien hay un genuino deseo por impactar positivamente. Y bueno, yo aparte también formo parte de CREO, donde estamos comprometidos con formar a los jóvenes precisamente en que conozcan la realidad, pero también que se formen en base a unos principios determinados. Creemos que también una de las debilidades que tiene la sociedad salvadoreña es la inconsistencia entre lo que se dice y lo que se hace, partiendo de los políticos y siguiendo con la ciudadanía. En ese sentido, nosotros tratamos de formar a los jóvenes en principios liberales, republicanos y democráticos, con el objetivo de que se logren insertar en la formulación de mejores políticas públicas. Hasta el momento pues vamos ya con 3 años de avance y sí hemos visto una resonancia en muchos jóvenes, pero igual hay mucho camino por hacer y sobre todo entrar en ciertos bastiones donde todavía no hablar de política es como malo, ¿verdad? También hay que decirlo que en las universidades para mal es como negativo hablar de política y se vea mucho el tema. Pero el reto es ese, pues ir permeando más en los jóvenes para que los jóvenes tengan mayor capacidad de insertarse pues, en la realidad nacional. Bueno, en el próximo bloque hablemos un poco ya para ir terminando, ¿qué podemos esperar ya finalmente de este gobierno? Pero sobre todo, ¿qué podemos ver del 2014 en adelante? ¿Verdad? ¿Cómo podemos reenfocar ya el país una vez que haya un cambio de gobierno? Y ver también cómo se proyecta la elección presidencial en ese sentido. En este momento estamos de nuevo con 361 grados.